no hay cosa más sublime, Señor, y más honrosa, Padre, que inclinarnos a tu palabra, Señor, con el fin y el propósito, Padre, de poder conocerte cada día más y más, Señor. Mi oración aquí, Señor, siempre será para que traigas a la juventud, Señor, a todo aquel que quiera conocerte, Padre, porque no hay otro método, Señor, sino a través de tu escritura inspirada por ti, Padre eterno, sabiendo y entendiendo, Señor, que vas a hacer mucho más de lo que yo te pido, Padre. Ilumina nuestros corazones con tu palabra, en el nombre de Cristo. Amén. Mi hermano Abraham, siervo del Señor de Tarrasa también. Mi alma te alaba y te glorifica, Padre. Gracias te da mi vida, Señor, por poder estar en esta tarde adorando y glorificando tu santo nombre. Te ruego, Señor, por cada uno de nosotros, Padre, para que tú nos des entendimiento de tus escrituras, Padre, para que nos enriquecemos de tu palabra, Señor. Que tú uses a tu siervo, Padre, para bien de tu pueblo, Padre. Dándote gracias, Señor, por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Santo es Jesús. Bendito sea. Bien, alabado sea el nombre del Señor. Estamos contentos de estar en este lugar y de poder compartir, pues, este culto. Amén. Digo siempre, y no me cansaré de decirlo, que esto también es un culto para Dios. Un culto de estudio, un culto de enseñanza, pero un culto que le rendimos a nuestro Dios en el nombre de Jesús. Porque cada vez que somos obedientes a la palabra del Señor, amén, le estamos dando la gloria a Dios. Amén. Y en esta tarde cumplimos su palabra, escudriñamos las Escrituras, nos acercamos con humildad a aprender de Él. Amén. Y cuán necesario es aprender de Él. Yo sigo aprendiendo, hermanos. Sigo aprendiendo y sigo forjándome en la palabra del Señor. Y a día de hoy, pues, lo digo con toda la humildad del mundo, cada vez que preparamos un tema, cada vez que tenemos que ponernos delante de hermanos, amén. Esto no es predicar, amén. Nos es, quiero que me entiendan, como digo, relativamente fácil de predicar un tema, de compartir una palabra en una iglesia, porque como aquel que dice, ya lo tenemos por la mano. Bendito sea el nombre del Señor. Y aunque si viene, es verdad que tiene que ser Dios, por supuesto, pero de alguna manera u otra Dios, pues, pone esta capacidad en nosotros. Preparar un tema distinto, amén. Preparar un estudio, pues, conlleva horas de escudriñar, de buscar, amén, de comparar, de formarte y en consecuencia, pues, crecemos por medio del conocimiento de la palabra, porque siempre aprendes algo en el nombre del Señor. Amén. Mi hermano Valderas me lo decía ayer de sorpresa, porque ya me había dicho la semana pasada un tema, amén, pero tuvo una iluminación de Dios, creo que fue de parte del Señor, y me decía, mira, ya que mañana es el día de la conmemoración de la Reforma, amén, ustedes saben que el 31 de octubre se conmemora, amén, el día de la Reforma de la Iglesia. Nace la Iglesia protestante, que aunque es verdad que no nació ahí, sí que se inició allí en ese día 31 de octubre, en el cual un hombre llamado Martín Lutero, ustedes conocen la historia, clavó en la puerta de la Catedral de Nuremberg aquellas 95 tesis, amén, que si bien es verdad no fueron el detonante, aleluya, en su plenitud de que la Reforma, gloria al Señor, empezara, porque empezó posteriormente, aproximadamente unos 3 años más tarde, pero sí que tenemos que entender que fue el inicio, amén, la rebeldía, aleluya, de un hombre motivado por el corazón de Dios, que viendo los abusos, viendo lo que se estaba gestando, viendo, gloria al Señor, cómo se desviaban, no pudiendo más de los abusos que acontecían, gloria al Señor, pues tuvo la valentía en Dios de querer de alguna manera traer una queja. Bendito sea el Señor, porque no era una reforma lo que buscaba Martín Lutero, no era tampoco buscar pues un mérito propio, no quería una rebelión, no quería separarse, ¿no? Lo veremos, amén, por medio de la enseñanza de esta tarde, que no va a ser un estudio al uso, gloria al Señor, porque nos llevaría pues días de poder tocar cada una de las 5 solas que vamos a compartir pues brevemente en esta tarde, pero sí que veremos el corazón de que no era otro de que, y lo dicen los historiadores, de crear un debate, amén, de cuanto menos
que se tuviera conciencia de que no se estaba de acuerdo con lo que estaba aconteciendo y que muy posiblemente aún había pues la inocencia de algunos de ellos de creer que el Papa vigente en aquel tiempo no tenía conocimiento de lo que estaba gestándose, gloria al Señor, en las iglesias y en los pormenores de la venta de indulgencias. Amén. Este es el corazón de Lutero, de tal manera que hoy leía las tesis, que no las había leído nunca en plenitud, y me he entretenido un poco, amén, a leerme las 95 tesis una por una, y me daba cuenta, aleluya, de que aun si bien es verdad que hay un espíritu de reforma, hay una queja doctrinal, pero el corazón de Lutero no es romper, amén. Incluso de alguna manera se congracia con el Papa y con lo establecido, y no es una queja abierta, no es una controversia abierta lo que él pretende establecer, sino de alguna manera que al menos se lleve a debate. Bendito sea el nombre del Señor. De tal manera que clava esas 95 tesis en aquella puerta. La puerta de la catedral no era otra cosa que un tablón de anuncios que aprovechaban, amén, para que cuando tenían que hacer algún anuncio de tilde religioso, pues se colgaba en aquel lugar, gloria al Señor. Y él hizo pues lo que se hacía en aquel tiempo cuando había alguna disputa doctrinal, algún tema, amén, algún anuncio, pues él colgó en aquel lugar. Pero en qué momento escribe esas 95 tesis Martín Lutero, que era el auge de la imprenta, gloria al nombre del Señor. Era cuando empezaban a haber imprentas, ¿saben lo que es una imprenta, verdad? Lo que posteriormente hace posible lo que es el diario, amén, el imprimir en tinta, gloria al Señor, en grandes cuantidades, gloria al Señor, pues cualquier escrito, pues en aquel tiempo empezaba la imprenta, empezaba a haber un auge, gloria al Señor, de la imprenta, y aquellas tesis se proclamaron y se anunciaron en toda Europa. Bendecido sea el nombre del Señor. Amén. Entonces, vamos a introducir rápidamente. No voy a hablar solamente de Martín Lutero, porque la reforma no es solamente de Martín Lutero, bendito sea el Señor, sino de un conjunto de hombres que, movidos por el Espíritu Santo, amén, en un tiempo determinado por la providencia del Señor, trajeron, aleluya, cada uno aportando el rayo de luz que Dios había iluminado en su corazón, de tal manera que nos daremos cuenta de que no estaban de acuerdo en todo. Bendito sea el Señor. No estaban de acuerdo en todo, pero en esto que les voy a anunciar hoy sí que estaban de acuerdo. Ellos, los del Señor, de alguna manera se pusieron de acuerdo en proclamar estas 5 solas que nos habla, aleluya, cualquier reformista y cualquier hombre que haya estudiado un poquito la historia de la iglesia sabrá, amén, qué solas son. La primera es sola escritura, amén. La segunda es sola fide, o sea, solamente fe. La tercera sería sola gratia, que significa solamente por gracia. La cuarta sería solo Cristo, bendito sea el nombre del Señor. Y la quinta sería, y no por eso menos importante, solamente a Dios la gloria. Bendecido sea el nombre de Jesús. Amén. ¿Y por qué es importante esto? Porque la reforma protestante es un movimiento, amén, a la par religioso y eclesiástico. Gloria al Señor. Religioso por cuanto es un mover del Espíritu de Dios, trayendo, aleluya, una redirección a la obra de Dios que hasta el momento no había acontecido, y eclesiástico porque la consecuencia fue una reforma a nivel interno de la iglesia como se conocía hasta ese momento, en el nombre del Señor. Amén. No solamente hubo, aleluya, una queja y una reforma abierta sobre temas, amén, como las indulgencias, los abusos del clérigo, los abusos papales, amén, cómo se establecía la idolatría y entraba la idolatría en las iglesias, cómo se exaltaban, amén, las reliquias y los sacramentos, gloria al Señor, sino también, amén, vemos que hay una reforma de varios hombres, amén, que trajeron a la palestra, al tema público, amén, la necesidad de un verdadero evangelio en el bendito
bendito nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué? Porque lo que se estaba estableciendo hasta ese momento no era un verdadero evangelio. Había empezado bien, aleluya, había tenido una buena historia, un buen recorrido. Había empezado evidentemente por Cristo, posteriormente por sus apóstoles del Cordero. Luego el evangelio, aleluya, fue a manos de los padres, amén, de los patrísticos, gloria al Señor, que los padres fundadores. Y luego, aleluya, los que eran los padres apologetas, que dice la historia que eran los que defendían la escritura y la doctrina. Pero posteriormente a eso, conocen la historia, llega un hombre llamado Constantino, amén, que establece la religión cristiana como religión de Estado. Aleluya. Y desde el año 300 y pico, no recuerdo exactamente, hasta el año 1517, fíjate cuántos siglos son. Seguramente Dios sabe, y nosotros también por la fe, que hubo un remanente fiel de iglesia, establecida y fundamentada en la palabra de Dios. Yo digo amén. Aleluya. Pero la iglesia como institución pasó a ser una religión de Estado, que cualquiera que nacía dentro del Estado del Imperio Romano, aleluya, era bautizado por nacer y en consecuencia era llamado cristiano en el nombre del Señor. O sea, sé que cualquiera que nacía, no sé si le suena de algo, cualquier parecido con la realidad es casualidad, que por nacer en una casa cristiana uno ya era en consecuencia cristiano. La experiencia espiritual nos enseña que no es así, ¿verdad? Que se puede ser cristiano y tener los hijos bien inconversos. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque uno no es cristiano por nacer en una casa cristiana. Gloria al Señor. Uno es cristiano cuando conoce a Cristo, cuando sigue a Cristo, cuando se enamora de Cristo, cuando nace en Cristo, cuando nacemos de nuevo en el bendito nombre del Señor. Amén. Entonces rápidamente, aleluya, vamos a entrar, que son las 5 solas, y yo pues iré de alguna manera poquito a poquito haciéndolo ameno, amén, para que no sea muy denso el tema, gloria al Señor. Pero nos daremos cuenta, aleluya, que si definimos rápidamente las 5 solas, las veremos muy rápidamente, y cualquiera de nosotros con un poquito de conocimiento le vendrá algún texto a la mente que yo no voy a citar, gloria al Señor, o alguno de los que cite dirá, sí, este habla de lo que estás diciendo. La primera sola, hemos dicho, sola escritura, que significa que solamente la escritura es la autoridad suprema en el bendito nombre del Señor. La sola fe, amén, que habla de la justificación solamente por fe como medio de alcanzarla. La sola gracia, aleluya, que nos habla de que la salvación es solamente por gracia de Dios, o lo que es lo mismo, es un regalo de Dios, que no tiene mérito alguno el hombre, que no hace obra alguna el hombre, que no tiene parte ni suerte el hombre en este regalo, porque es algo que viene del cielo en el bendito nombre de Jesús. Amén. La cuarta sola, que nos dice que es solamente Cristo, solo Cristo, y que nos habla de que solamente Cristo es mediador y solamente Cristo es salvador. Bendito sea el Señor. Y aunque suene extraño, era necesario recordarlo. Y la quinta, aleluya, nos habla de solamente a Dios la gloria, que nos habla del fin último del Evangelio. Bendito sea el Señor. Del fin último de toda la obra redentora de Cristo, del fin último de toda la obra de Dios, que no es otro de que Dios se lleve toda la gloria. Amén. Pues vamos a poco a poco intentar escudriñar, aleluya, estas 5 solas. Voy a ir muy breve, no voy a detenerme mucho. ¿Por qué? Porque yo recuerdo hace unos años atrás que entre varios hombres en un programa, cuando estábamos en la pandemia, nos tocó, aleluya, hacer las 5 solas, y que cada uno se encargó de un tema, y que cada tema daba como para varias clases. Bendecido sea el Señor. Y no tengo ni el tiempo, ni tampoco lo pretendo, amén, de intentar dar un estudio esquemático de todo, pero sí que vamos a puntualizar algunas cositas que nos van a hacer bien, ¿verdad? Gloria al Señor. Vamos a hablar de la sola escritura. Y si hablamos de la doctrina de la sola escritura, la Biblia es la suprema,
y final autoridad en materia de fe y de práctica. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, que no hay otra autoridad, amén, ni tradición, aleluya, ni escuela de interpretación, ni escuela rabínica, ni escuela doctrinal, bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque la única norma de fe, el único fundamento inamovible se encuentra en la palabra de Dios. Amén. ¿Qué significa esto? Mira, ustedes recuerdan cuando Jesús, aleluya, va a Nazaret y escuchan cómo predican y le empiezan a decir: ningún hombre habla como este. Gloria al Señor. Porque dice, porque este habla como el que tiene autoridad. Amén. ¿Qué significa? Hemos hablado siempre de que, claro, era el verbo hecho carne, que las palabras de la Biblia puestas en la boca de Jesús tenían que tener un peso inamovible, ¿verdad? Un peso de gloria especial. Pero no solamente está hablando de esto. Cuando decía que él hablaba como el que tiene autoridad, ¿sabéis lo que significa realmente? Que él no usaba de escuelas rabínicas de aquel tiempo. Él no citaba a Gamaliel, él no citaba a Shammai, él no citaba a Gilel, ¿qué va? Él hablaba, gloria al Señor, de la doctrina como que era suya y recibida del Padre en el nombre del Señor. No sé si recordáis cuando dice la Biblia que en cierta ocasión le dicen: pero de Nazaret puede salir algo bueno. Aleluya, lo habéis escuchado, ¿verdad? De Nazaret puede salir algo bueno, gloria al Señor. Y hemos dicho siempre, claro, que menospreciaban a los galileos, menospreciaban a los de Nazaret, pero esto tiene un trasfondo, aleluya. ¿Cuál es? Que en Nazaret no había ninguna escuela importante rabínica, aleluya, y ellos le daban mucha relevancia a las escuelas rabínicas. Es como que ahora, gloria al Señor, no pongo a mi hermano Valderas, me pongo yo. Ahora viene David y empieza a citar, porque Pérez Millos dice tanto, Berkov dice otro cual, aleluya. Y si te vas, aleluya, a la Cueva, o te vas a Caraballosa, o te vas, gloria al Señor, y empiezo a citar, aleluya, de predicadores, de hombres comentaristas, de hombres que han estudiado, sí, gloria al Señor, pero Cristo no usaba de ninguno de ellos. Cristo decía, la palabra de Dios dice, bendito sea el nombre del Señor. Tenía autoridad porque la doctrina que él traía desde el cielo, él le daba el sentido adecuado, aleluya, a la palabra de Dios. Y permitirme, todas las demás son una consecuencia de esta primera. Bendito sea el Señor. Si la primera no fuera sola escritura, no tendríamos base sólida de defensa para poder defender cualquiera de las demás. Bendecido sea el Señor. Pero esta se establece, aleluya, desde un principio en el nombre del Señor. Mirad, gloria al Señor. Dice 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16, un texto que muchos de vosotros conoceréis. Dice, toda la escritura, dice, toda la escritura es inspirada por Dios, apta para redarguir, para corregir, para instruir de justicia, dice, a fin de que todo hombre en Dios sea útil, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gloria al Señor. Toda la escritura es apta, es útil. Aleluya. Toda la escritura. Por eso no decía un texto de Pablo, no recuerdo dónde, Valdera, luego me lo dices, aleluya, que decía, porque yo no he rehusado el enseñaros toda la doctrina de Dios, toda la palabra de Dios. Pablo no se quedaba con una parte, Pablo no predicaba, amén, conforme a lo que él se había acostumbrado, conforme a lo que él creía. No, él no rehusaba decir, enseñar toda la palabra de Dios, porque toda la palabra de Dios es inspirada. Bendecido sea el Señor. Y aunque si bien es verdad que tú me dirás, bueno, si usas la hermenéutica correcta, entenderás que este texto se está refiriendo a las Santas Escrituras del Antiguo Testamento. No habla, bendito sea el nombre del Señor, del Nuevo, pero entendemos en el contexto, aleluya, que nunca una profecía fue traída por voluntad de hombres, bendito sea el Señor, sino que los santos varones de Dios, inspirados por el Espíritu, fueron los que trajeron esa palabra. Amén. En el bendito nombre de Jesús. Amén. Mateo 15, verso 3.
habla sobre las tradiciones humanas y boca de Jesús dice: Él respondiendo les dijo: ¿y por qué vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Aleluya. Porque por mucho celo que tengamos, amén, y por mucho que tenemos arraigadas ciertas tradiciones, ciertas costumbres, luego lo veremos, aleluya, habían tradiciones, habían mandamientos, había, que vosotros lo conocéis, una ley oral, la Mishnah, la Torá era el Pentateuco, amén, pero había luego una ley oral, una ley que se transmitía, gloria al Señor, oralmente, y que posteriormente se escribió, aleluya, y que de alguna manera, y tenemos que entender el contexto, porque el contexto siempre es importante, que habían salido, amén, de la deportación, habían vuelto, amén, de Babilonia, que habían estado 70 años fuera y aprendieron una lección bien aprendida: no se puede pecar, amén, no se puede pecar, y lo aprendieron, eso lo aprendieron, aleluya. Pero ¿qué ocurrió? Que se volvieron tan celosos de la letra, amén, que empezaron a hacer leyes para cumplir la ley. Aleluya, de tal manera que llegó un punto en el cual no se distinguía en lo que era doctrina y lo que era tradición. En otras palabras, no distinguían en lo que era palabra de Dios y lo que era tradición de hombres. Y cuando Jesús viene, aleluya, a traer la palabra y le da el sentido correcto, la hermenéutica correcta, la exégesis correcta a la Escritura, les tiene que decir en ocasiones: vosotros invalidáis la ley de Dios por vuestras tradiciones. ¿Qué está diciendo sola Escritura? Hay que sojuzgar, hay que sospesar toda doctrina, toda palabra, toda tradición. Y si la palabra de Dios, la Biblia, aleluya, avala la tradición, gloria al Señor, es palabra de Dios. Pero si la palabra de Dios no avala, por muy bien que te lo enseñen, por muy bien expuesto que te lo den a comer, por muy, aleluya, aprendido, o por muchos años de historia que tenga en tu iglesia esa práctica, si la palabra de Dios contradice tal tradición, tenemos que decir que antes es la sola Escritura, en el bendito nombre del Señor. Amén. ¿Cuál es el contexto histórico? La exigencia de volver a la Escritura fue reacción contra prácticas que no eran verificables en la Escritura, que no eran aleluya, bíblicas. Amén. Como por ejemplo la doctrina de la venta de indulgencias, la doctrina del purgatorio, que luego entraremos en ello, la doctrina, gloria al Señor, de la autoridad papal, la supremacía del Papa, la doctrina, gloria al Señor, de la veneración de los santos, amén. Y todo esto, aleluya, de alguna manera, este es el matiz. La sola Escritura no significa solamente textos aislados, sino que se animaba a la lectura íntima y personal, amén. ¿Sabéis lo que son las lenguas vernáculas, las lenguas propias de cada nación? Amén. Los alemanes en alemán, los españoles en español. Aquí incluso tenemos la lengua catalana como parte de la región. Y te vas a Bilbao y tienen el vasco. La Biblia no estaba al alcance de todos. Gloria al Señor. O sea, habían traducciones en latín solamente al alcance de los sacerdotes, de los obispos, y no les interesaba. Aleluya. ¿Cuál fue la revolución verdadera de eso en la Escritura? Hemos dicho que había la imprenta. Martín Lutero tradujo la Biblia al alemán. Gloria al Señor. Y no solamente lo tradujo, repartió la Biblia. Y la sola Escritura no solamente era solamente usar la palabra de Dios, sino que se empezó a leer la Biblia en comunidad. Se empezó a repartir y cualquiera podía exponer y cualquiera podía preguntar
y cualquiera podía asesorarse. Eso es la sola escritura, hermanos. Lo que nosotros no damos importancia, que algunos nos atrevemos a ir a un estudio sin traer la Biblia. Bendito sea el Señor. Ellos lloraban por tener una santa escritura en la mano. Aquello que nosotros tenemos en casa, gloria al Señor, y que tenemos 10 o 12, las tenemos algunos arrinconadas, aleluya, que no las leemos, tenemos muchas Biblias y no leemos ninguna. Bendito sea el Señor. Ellos lloraban. Han habido hombres que por traducir la Biblia a su idioma vernáculo, al idioma de su región, han pagado con su propia vida. Bendito sea el Señor. Esto es la revolución de la sola escritura. La sola escritura, aleluya, no solamente es creer que solamente la escritura tiene supremacía, tiene autoridad, gloria al Señor, para establecer. La sola escritura también dice que cualquiera tiene que tener acceso a ella. Que cualquiera tiene autoridad para leerla, para enamorarse de este Dios de la palabra, para ser iluminados por el Espíritu Santo, para ser conquistados por el poder de Dios que conllevan estas letras, puntos, versos, esta palabra de Dios. Enamórate de esta palabra, enamórate de este libro, atrévete a leerlo, humillado tu corazón, en oración al Espíritu, reconociéndole que solamente en estas líneas hay vida, y vida de Dios. Santo es el Señor. Enseñemos a leer la Biblia, enseñemos a buscar desde las Escrituras, enseñemos la importancia que tiene este libro. Bendito sea el Señor. Vamos a la segunda, sola fe, solamente por la fe. La doctrina nos habla de la justificación delante de Dios, que es por la fe en Cristo. Amigo, no hay otro medio, no hay otra forma, no hay, aleluya, otra manera. El medio para alcanzar la gracia de Dios no es por meritología propia, no es por muchos méritos ni buenas obras, sino por la fe en el nombre del Señor. Romanos 1, 16, 17 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo el que cree. Al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, ¿qué digo? Mas el justo, decía Abraham, ¿no? Decía Habacuc, mas el justo por la fe vivirá. Bendito sea el Señor. Efesios capítulo 2, verso 8 nos dice la Escritura: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Te das cuenta? Dice: y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Dice: no por obras. Dice: para que nadie se gloríe en el nombre del Señor. Romanos 3, 28 dice: concluimos pues que el hombre es justificado por la fe. Dice: sin las obras de la ley. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuál es el contexto histórico? La polémica central fue la doctrina de la justificación. ¿Por qué? Aleluya. Porque pretendían una justificación por obras, por méritos o por indulgencias. Esa es mejor. De tal manera que hubo un texto, cuenta la historia, un texto, si no mal recuerdo, Romanos capítulo 5, amén, verso 1, que dice la historia que trastornó el corazón de Lutero. ¿Y qué dice este texto? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que este texto, aleluya, porque qué poder tiene la palabra de Dios saturada del Espíritu. Dice: justificados ¿cómo? Pues por la fe. No hay otra manera, no hay otra fórmula, gloria al Señor. Y esto chocó con prácticas que parecían condicionar el perdón y la meritocracia
como hemos dicho, las indulgencias o el sistema de méritos o el alcanzar de alguna manera un cargo, una estatura dentro de la estructura episcopal, de la estructura de la Iglesia Católica. Gloria al Señor. Y nos damos cuenta que no niega la necesidad de obediencia ni de santificación, porque los reformadores distinguieron la justificación, o lo que es el acto legal de Dios, y la santificación, que es el proceso. Las buenas obras son evidencia de la fe verdadera, bendito sea el Señor. O sea que no son las obras lo que me justifican, sino que mi fe verdadera, aleluya, tiene obras que lo acompañan, como nos dice el libro de Santiago capítulo 2, ¿verdad? La fe creo, sin obras, ¿qué dice? Es muerta. Gloria al Señor. Ahora estaría bien 10 segundos un piano de fondo, pero no lo necesitamos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. La fe sin obras. Esto es música a mi alma y a mi espíritu. La fe sin obras es muerta. La fe, gloria al Señor, es el medio. Si tuviéramos que dar una aplicación de pastor, tendríamos que hablar de un evangelismo centrado en la fe. Gloria al Señor. ¿Y qué quieres decir con un evangelismo? Que cuando proclamemos la salvación de Cristo, enseñemos que el único medio para salvarse es por medio de la fe. Amén. Que no, como decía mi hermano Valderas, que no digamos, vente al culto. Gloria al Señor. Que no caigamos en el error de querer evangelizar sin evangelio. Amén. Porque no son tus argumentaciones, no es lo bien que entonas y que cantas, con todo respeto a la alabanza, bendito sea el Señor, que no es lo bien que expones textos y encadenas versículos, que si no hay evangelio, no hay salvación. Porque el evangelio es poder de Dios. ¿El qué? El evangelio. El evangelio es poder de Dios. Lo que está diciendo es que es el evangelio el que salva. Y déjame desvincular por un momento el evangelio del resto de la palabra de Dios. El evangelio es el mensaje de salvación. Bendito sea el Señor. Y cuando tú enseñas un mensaje de salvación bíblico, con sola escritura, amén, Dios no se debe a ti, ni tu argumentación, ni a tu capacidad. Dios se debe a su palabra. Por eso, aunque te veas torpe, si eres capaz de aprenderte y predicar un evangelio limpio y verdadero, verás poder de Dios para salvación. Yo lo he podido ver. He podido ver vidas que nunca en la vida, ni siquiera a veces nos atreveríamos a predicarles. Incluso gente musulmana, incluso gente de cualquier tipo, de cualquier manera, de malas formas. Incluso, mirad lo que voy a decir, con todo el respeto os lo digo, gente medicada, que no está en sus cabales, gente que está con metadona, que no están en sus cabales, y les dices una palabra de evangelio, un evangelio verdadero, y pasan 2 semanas, y viene la gente cambiada y viene a decirte, es que me dijiste la palabra. ¿Qué palabra? Pues si no te enterabas de la mitad de lo que te decía, si estabas medio baldado. Una palabra que toda la semana, claro, no soy yo, es su palabra. Bendito sea el Señor. Tercer punto, solamente por gracia. ¿Y por qué es solamente por gracia? Porque es un regalo de Dios. La palabra gracia, ustedes saben lo que significa, ¿no? Don inmerecido. Es un regalo. Es algo que nadie compra, que nadie paga, que nadie tiene méritos, que nadie se atreva a querer pagar un regalo, que es una ofensa. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuánto lo más? Yo recuerdo hace muchos años, Padre mío, un ejemplo que alguien
también ponía sobre lo que sería de alguna manera querer pagar con tus buenas obras el regalo de la gracia de Dios, y se comparaba de esta manera. Imagínate que alguien te regala una mansión de 5 millones de euros, y ahora yo vengo y te regalo la mansión de 5 millones de euros y te digo, mira, Valeria, mío, que yo soy un bueno y no te lo mereces, pero mira, me viene bien de regalarte esa mansión, y tú te levantas muy ofendido y me dices, no te equivoques, yo no quiero deberte nada, espérate, y rebuscas en tus bolsillos, me sacas 3,57 € que te han sobrado del pan y me los quieres dar para pagarme la mansión. No significa que tu dinero no tenga un valor, lo tiene, pero es totalmente insuficiente y una ofensa quererme pagar con tus miserias, con mis miserias, la gracia tan grande que Dios nos ha dado. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Entendemos lo que es sola gracia? ¿Qué es la doctrina de la sola gracia? La iniciativa y base de la salvación es la gracia gratuita de Dios. Y no hay mérito previo humano, no hay mérito, no hay nada con que el hombre se haya congraciado con Dios para que Dios ofrezca su gracia. ¿Qué va? Esto nace del corazón de Dios, hermano. Esto nace de la eternidad de Dios. La palabra nos enseña que Él es el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Él era el regalo, hermanos. El regalo era Cristo, la gracia es Cristo. El regalo estaba preparado antes incluso de la caída del hombre. Bendito sea el nombre del Señor. Dice Tito 3:5, dice, nos salvó por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, que derramó por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Para qué? Para que justificados por su gracia, dice, viniésemos a ser herederos según la esperanza de la vida eterna. Gloria al Señor. Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Te das cuenta el detalle? La gracia es gratuita en lo tocante a tu persona. En lo tocante a Él costó el más alto precio. Hemos sido comprados, que dice la palabra, no con oro, no con plata, sino con la sangre preciosa del Hijo de Dios. No es que sea, como lo diría, que no tenga precio, tuvo precio, es un regalo para nosotros, pero costó el más alto precio de la eternidad, la sangre preciosa del mismo Hijo de Dios, que se hizo hombre por ti y por mí en el nombre del Señor. ¿Cuál es el contexto histórico? Contrapone la idea de que la acumulación de méritos a través de actos, de buenas obras, tal, pues pueda de alguna manera ayudar a Dios a que me pueda salvar. Amén. No sé si te lo has planteado alguna vez, como que yo tengo alguna capacidad de echarle un cable a Dios. Dios está esperando. Sí, yo quiero salvarte, pero pon de tu parte, ¿no? Paga el precio. Hay una palabra, yo tenía un hermanito en la iglesia en Blanes que siempre era su palabra, es que no pagan el precio. ¿Qué precio vas a pagar? Aleluya. ¿Qué precio vas a pagar? Gloria al nombre del Señor. Pagar el precio está pagado. Nosotros servimos por gratitud a Dios, lo que Dios nos ha hecho, en el bendito nombre del Señor. Amén. Matices importantes. Se relaciona, como lo diría, íntimamente con la fe, por cuanto son el fin de la obra de Cristo. Y la gracia proviene de la fe salvadora en el nombre del Señor. Así que seamos humildes teológicamente, amén, porque todo es gracias a Dios. Y pongamos énfasis en la adoración y la gratitud mostrada a aquel a quien no podemos pagar nada de lo que Él ha hecho por nosotros. Amén. Seguimos también. Permítanme un fuerte aleluya. Seguimos con solo Cristos, sola Cristos. Solus Cristos. Gloria al Señor. Ahora me la soy de latín. Santo Dios. Solo Cristo. O lo que es lo mismo. Solamente por Cristo somos salvos. Amén. Dice Timoteo, porque un solo
mediador hay. ¿Cuántos? Un solo mediador hay. ¿Entre quién? Entre Dios y los hombres. ¿Y qué dice? Jesucristo, hombre. Aleluya. No hay otro. ¿Y por qué es tan importante esto en ese contexto de la Reforma? Porque se le daba supremacía, como hemos dicho, al Papa. Amén. Se le daba mérito, aleluya, al dinero que pudieras tener. Se le daba gloria al Señor, mérito a las reliquias. Aleluya. Se veneraba a santos. Se mediaba a la Virgen. Bendito sea el Señor. Y ahora viene la Reforma y dice: amigos, no os equivoquéis. Solamente hay un mediador entre Dios y los hombres. Solamente uno, no hay otro. Gloria al Señor. Juan 14:6, Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Este texto tiene poder, hermanos. Nadie va al Padre. ¿Cómo que nadie va al Padre? No, nadie. Desde Adán hasta el fin de los tiempos. Desde Adán hasta el fin de la gran tribulación. Aleluya. No habrá nadie que se salve si no es por Cristo. Pero bueno, ¿y quién les predicó el Evangelio? Adán. Pues Dios mismo. Les predicó el protoevangelio. Y por la fe, porque nunca ha habido salvación si no ha habido fe, hermanos. Amén. Dice, por la fe en el protoevangelio, aleluya. Dice, se levantará uno de la simiente de la mujer, aleluya, que te pisará la cabeza y tú le morderás del calcañar, le dijo a la serpiente. El protoevangelio, ¿qué está hablando, aleluya? Le estaba diciendo, ¡ay, un Salvador! ¿Crees, Adán? Y él dijo, creo. Y dice, los vistió con pieles de animal, en el bendito nombre del Señor. Desde Adán hasta el fin de los tiempos ha habido gracia. Porque nadie puede ser salvo si no es por la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es inalcanzable si no es por la fe. Porque si no es por fe, más el justo por la fe vivirá. Porque este es el método que Dios escogió en su eternidad para salvar al hombre, por medio de la fe. Gloria al Señor. Adán nos da lugar, aleluya, a Caín, a Abel. No quiero entrar, aleluya. Uno da sacrificio del campo, otro el cordero o el animal más engordado. Gloria al Señor. Dios se agrada de uno, de otro no. Pero a ver, que tiene la ofrenda de Abel que no tiene la de Caín. Gloria al Señor. Si uno da, porque claro, me estás reclamando de que me des de lo que tengo, y yo te traigo pues el sacrificio de lo que tengo. Uno es ganadero, trae animales. El otro, aleluya, vegetariano, digo es agricultor, pues trae del campo, ¿no? Entonces, ¿qué le reclama a Dios? Aleluya, lo vemos posteriormente en Noé. Dice, cuando salió del arca Noé, ¿qué dice? Y sacrificó animales, y dice, y fue olor agradable a Dios. Porque no es tu ofrenda, aleluya, es la fe en lo que Dios establece. Amén. Y Dios estableció ya en el huerto del Edén con Adán y Eva que era por medio de un sacrificio sustitutorio, que había vida. Siempre ha habido gracia, evidentemente, aleluya, por medio de los sacrificios de la ley establecidos por Dios. Amén. Había un elemento de gracia y sabemos que la gracia viene por medio de Cristo, ¿verdad? Pero siempre que ha habido gracia se ha alcanzado por la fe en el bendito nombre del Señor. ¿Pero la fe en qué? En un sacrificio único. Si Cristo no hubiera muerto en la cruz, ni Adán, ni Abel, ni Noé, ni sus hijos, ni ningún hombre en todo el sistema levítico, ni ningún hombre en toda la historia de la humanidad hubiera sido salvo. Solamente hay un mediador entre Dios y los hombres. 1 Corintios 1:30 dice, más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual por Dios fue hecho sabiduría, justificación,
santificación, dice, y redención. En el nombre del Señor. Amén. Seguimos, voy rápido. Y solamente a Dios la gloria. ¿Y qué significa esto? Doctrina, que toda la vida del creyente en la iglesia debe apuntar a la gloria exclusiva de Dios. La salvación es para la gloria de Dios. Amén. O sea, todo lo que acontece, todo lo establecido, todo lo revelado, todo el plan, amén, desde la eternidad y la eternidad, antes de la fundación del mundo, que Dios permitiera el libre albedrío del hombre, que con el libre albedrío del hombre hubiera la posibilidad de que hubiera mal, de que el mal tomara lugar en el mundo, de que el mundo se corrompiera a causa de la maldad, que Dios tuviera que enviar, aleluya, a un Salvador, el Hijo de Dios, que este viviera, aleluya, como hombre, pagara como hombre, fuera, aleluya, sacrificado como hombre, pero que fuera un sacrificio perfecto para redimir a toda la humanidad. Todo es para la gloria de Dios. Y cuando alguna se salva, es para la gloria de Dios. Y cuando predicamos el Evangelio y una vida cae arrepentida a los pies de Cristo, es para la gloria de Dios. ¿Y sabe lo que significa eso? Que no es para la gloria del hombre. Necesariamente, ¿no? O sea, el Evangelio no es para ponerme medallas en el pecho y decir, ¡ay, he bajado a la mina! ¡Soy el maestro! ¡Qué bonito! Ponme en vídeo que... No, todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Vivimos para Él y morimos para Él. Todo lo que se hace, la máxima expresión de toda la revelación de Dios es para la gloria de Dios. Dice Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Primera de Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis, ¿qué dices? Pero que no solamente me estás hablando de la vida religiosa. Si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Amigo, que yo me pensaba que solamente se glorificaba a Dios cuando venía al culto, cuando asistía a la iglesia, cuando me leía 3 capítulos o 2 y medio. Amén. Cuando no. Todo lo que hagáis, no pierdas de vista, amén, el objetivo, la máxima expresión de la voluntad de Dios. Todo es para la gloria de Dios. ¿Cuál es el contexto histórico? Es una reacción contra prácticas que buscaban honra humana, venta de reliquias, corrupción, búsqueda de poder. Se coloca la motivación última de la vida cristiana en la gloria de Dios. Amén. ¿Y qué es tan importante de todo esto? Aleluya. Lo importante de todo esto, aleluya, y ahí viene la reforma, era que todo esto, estas 5 solas, se habían diluido por la religiosidad, el abuso de poder. Amén. Por las prácticas idolátricas, por haber permitido la corrupción dentro de la iglesia. Y ahora voy a entrar, sin más demora, hay otro párrafo, pero menos alto, voy a entrar en la reforma. Amén. A eso hemos venido, ¿verdad? ¿Cuántos gritan fuerte aleluya? ¡Aleluya! ¿Quiénes son los principales reformadores? Porque hemos dicho que había más de uno, y vamos a ver algún detalle que nos va a hacer bien. Cuanto menos es curioso, gloria al Señor. Hubo, aleluya, Martín Lutero, que hemos dicho que fue el primero que de alguna manera empezó esa revolución, pero también hubo otro llamado Ulrico Figlio, amén, que fue el reformador de Suiza. Hubo Juan Calvino, amén, que aunque a nosotros nos coge repelús cuando escuchamos el nombre de Calvino, pero fue uno de los reformadores, gloria al Señor, usado
en su momento. Bendito sea el Señor. Aleluya. Y muchas de las doctrinas que Él tiene no las creemos, pero muchas de las doctrinas que Él tiene sí que las creemos. Gloria al Señor, porque Él estableció una escuela de doctrina. Y no fue el calvinismo. ¿Qué? Suena extraño, ¿no lo que digo? O sea, su escuela de doctrina no era eso. Él quiso establecer fundamentos de la fe cristiana. De hecho, fue su mayor obra, gloria al Señor. Lo que tenía algún pensamiento, como los otros reformadores que ahora veremos también tenían, que no iban acorde a lo que nosotros creemos que dice la palabra de Dios. Y después de él, posteriormente, hubo una escuela llamada el calvinismo, que tiraron de ese hilo y quisieron seguir esa corriente de doctrina. Pero el corazón de Calvino, aleluya, no era establecer una escuela de doctrina, aleluya, y que fuera una pugna de poder contra los arminianistas, sino que lo que él pretendía era apuntar su rayo de luz a la reforma, en el bendito nombre del Señor. Hablamos de Martín Lutero en Estrasburgo, hablamos de Juan Knox, amén, que era de Escocia, de Thomas Cranmer, que era de Inglaterra, o de los anabaptistas también llamados, que estaban en Alemania y Suiza, aleluya. Yo voy a hablar un poquito de ellos, gloria al Señor, ¿por qué? Porque veremos algo que nos va a llamar la atención, que ninguno tenía toda la verdad. Amén. Si lees las 95 tesis, léetelas que están en internet, te las verás rápidas. Amén, es muy curioso. Yo no las había leído nunca, ya te digo así, por leerlas con toda la intención. Pero me daba cuenta de que Lutero, aleluya, pues en muchas cosas estaba acertado, pero en muchas cosas parece que da bien. Que no se quiere, claro, porque es católico. ¿No me entiendes? Él no quiere, no está buscando una confrontación tipo diálogo, no. Lo que está buscando es de alguna manera pues que está viendo abusos. ¿Dónde ven los abusos? No tanto, fijaros lo que voy a decir, no tanto el tema de las indulgencias, sino en el abuso que se hace al venderlas. O sea que no era tanto, porque hay párrafos que las confronta y que incluso pues las desautoriza, ¿eh? Como medios plenos de salvación, o al menos de plena certidumbre de salvación. Pero en otras no quiere desvincularse de Roma y se congracia con el Papa y dice, pues si tanto poder tienen las indulgencias papales, ¿por qué el Papa pues no las regala y no abusa de los pobres? Esto es porque no lo sabe, son los vendedores, amén, ambulantes, porque esto era como un empleo, amén. Se iba a los chinos, se iban al Papa y cogían, aleluya, y compraban indulgencias y luego las revendían. ¿Dónde nacen las indulgencias? En la necesidad de reconstruir la basílica de San Pedro, que la estaban edificando. Dijeron, ya está, vamos a meter indulgencias, aleluya, y con el dinero pues vamos a pagar las obras en el nombre del Señor. ¿Y qué hicieron, aleluya? Que empezaron vendiendo las indulgencias a los que habían partido, a los muertos, a los que no estaban. ¿Y qué hacía la gente? Que el que tenía dinero pues decía, pues cómo voy a dejar yo que tal pariente esté años en el purgatorio y yo teniendo aquí dinero voy a pagar, y le rebajamos un poquito la condena en el purgatorio. ¿Qué era la doctrina del purgatorio? Una doctrina que enseñaba que había un lugar intermedio, amén, en el cual uno purgaba sus pecados. O sea que si no estabas suficientemente limpio para entrar al cielo, pues ahí pagabas una condena, aleluya, y de esta manera pues purgabas tus pecados y podías entrar al cielo. La teología enseña, amén, que que dice que todo hombre verá una sola vez la muerte, después de esto el juicio, y que los que hayan hecho el bien irán a vida eterna, y los que hayan hecho el mal a condenación perpetua. Gloria al Señor. Pero ellos inventaron este lugar. ¿Y qué hacían? Vendían. Y era un negocio, padre mío. Un negocio. ¿Quién no pagaba? Tal fue el negocio que se dieron cuenta. Dice, pues vamos a empezar a venderlos a los ricos también. Y así pues, ¿no? Y empezaron a vender para los que no estaban y para los que sí estaban, de tal manera que se convirtió en una carta de libertad para pecar.
una licencia. El que tenía dinero, pues podía vivir la vida padre. El que estaba esmayaico, amén. Pero claro, había tanto temor porque empezaron a predicar un evangelio diluido por las indulgencias. Le daban más relevancia a la venta de la indulgencia y al poder de la indulgencia que al evangelio de Cristo. Claro, era un negocio cada vez que había. Eran los predicadores de la prosperidad de aquel tiempo. Pacta con Dios, tú dirás. Pacta conmigo. El que estaba desmayado pues no tenía mal. Y así lo sacaban de donde pudieran. Las 95 tesis son una queja de un hombre que no quiere romper la iglesia. Lo que pretende es que haya un retomar de la escritura. Gloria al Señor. Martín Lutero, amén, su enfoque fue la justificación por la fe y su obra clave, hemos dicho, las 95 tesis, amén, y su doctrina central era la sola fe y la sola escritura en el nombre del Señor. Ulrico Zwinglio, este también fue reformador contemporáneo a Martín Lutero, y aleluya, tenía un enfoque distinto. Fíjate, llamó a su iglesia, a su congregación, a un culto sencillo, a una purificación de la iglesia. Quitó las imágenes del centro de culto y centró, aleluya, el culto en una vida sencilla y ajustada a la palabra de Dios. Amén. ¿Cuál es la doctrina central? El rechazo de todo lo no fundado en la escritura y un culto sencillo y sin imágenes. Amén. Juan Calvino, aleluya, que era de Francia y Ginebra. ¿Cuál era el enfoque? La soberanía de Dios y un sistema teológico estructurado. Él puso muchos de los fundamentos sistematizados de la teología actual, aleluya, fueron hechos por Juan Calvino. ¿Y cuál era su doctrina central? Pues la predestinación, como bien sabemos, la elección y el orden eclesiástico reformado, o sea, un orden distinto. De ahí sale el presbiterismo, o lo que es lo mismo, el sistema eclesiástico de presbíteros, o sea, que mandan ancianos y pastores, amén, y la iglesia obedece en el nombre del Señor. Martín Lucero, aportó, influenció en el anglicanismo y en Martín y en Juan Calvino, o sea, que hubieron varios, gloria al Señor. Juan Knox fue el padre de los presbiterianos, fundó esa iglesia. Hubieron otros que me llamaron mucho la atención, que fueron los anabautistas. ¿Y estos qué enseñaban? Estos enseñaban que el bautismo de infantes no servía. Y os vais a reír. Esta fue la doctrina que más controversia trajo. ¿Y sabéis por qué? Porque es la que se encargaba de decirle a los que se creían cristianos que no lo eran. Esta fue la que más controversia trajo. ¿Por qué? Porque sabéis que había la costumbre de bautizar a los niños, lo hemos dicho antes. Amén. Que era una doctrina que era anterior a Constantino, pero que él usó. ¿Cuál era la doctrina? Había desconocimiento de qué acontecía con los niños que partían, porque en aquel tiempo, pues imagínate tú, sí, ¿no? Y como había falta de doctrina y de base bíblica, pues habían algunos que bautizaban niños por si partían muy pequeños, que tuvieran seguridad de que se salvaran. O sea que le dieron al bautismo un sacramentalismo, una función de salvación en el nombre del Señor. Estos, ¿qué hacían? Aleluya. Decían que bautizarse sin haber conocido a Cristo no servía de nada. ¿Qué me quieres decir con todo esto? Ya voy terminando. Que ninguno tenía el pastel completo. O sea, Martín Lutero, por ejemplo, reformó, pero él quería seguir arraigado a la Iglesia Católica, de tal manera que su sistema de iglesia era episcopal, como había en la Iglesia Católica. Por ejemplo, os vais a reír para que veáis qué tipo de hombres eran. Hubo, cuenta la historia, una disputa, una pelea, amén, una ruina, entre Martín Lutero y Ulrico Zwinglio. ¿Y a qué no sabéis por qué era? Porque
Había en la Iglesia Católica, en la Eucaristía, que es el pacto de Santa Cena, ¿no? ¿Sabéis? La Eucaristía, había la doctrina de la transubstanciación. ¿Y cuál era esta doctrina? Ellos creían que cuando participaban del pan y del vino, era literalmente el cuerpo y la sangre del Señor. Esto es lo que se creía en la Iglesia Católica. O sea que cuando oraban por el pan y el vino, te estabas comiendo literalmente a Jesús. Aunque nos reímos ahora, es lo que se creía. Pero Martín Lutero, en una iluminación, aleluya, en una iluminación, busca un término medio y dice, no, creemos en la consubstanciación. ¿Y qué era eso? Era la creencia de que Cristo estaba literalmente presente cuando se participaba del pan y del vino, que era literalmente la presencia de Dios, amén, y que participaba, y aunque no era literal, pero en espíritu sí que era, gloria al Señor, el pan y el vino, el cuerpo y la sangre. Pero ahora viene un rico siglo y dice no. La Eucaristía no es otra cosa que un simbolismo, como establece el nuevo pacto en 1 Corintios 11, que es lo que nosotros creemos, ¿amén? Lo digo de paso, que sé que lo sabéis, de que es un símbolo, amén, del cuerpo y de la sangre, lo que es lo mismo del nuevo pacto. Y fijaros qué cosa, hubo tal pelea entre Lutero y Zwinglio por esta doctrina, que cuenta la historia, lo podéis leer, que es muy salado, a mí me hacía gracia, que dice que Zwinglio se arrodilló: por favor, Lutero, por favor, no permitas que por esta doctrina se rompa el espíritu de la Reforma. Y Lutero no transigió, no le dio la gana. Y por este tema estuvieron divididos muchos años en vida en el nombre del Señor. ¿Qué me quieres decir con esto, David? Que toda la verdad no la tiene uno solo. Que la Reforma no fue la iluminación de un hombre, porque de la misma manera que Dios no dio la revelación de la Biblia a un solo hombre, sino que fueron más de 40 autores, inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Hicieron la Escritura como la conocemos hoy. En aquel momento, la Reforma no vino por un solo hombre. En todos ellos, si escudriñamos la teoría y la doctrina, nos daremos cuenta que una cosa o en otra no estamos de acuerdo, bendito sea el Señor. Pero lo importante no es eso, hermanos. Lo importante es que sí que hubo 5 solas, y termino. 5 fundamentos de fe inamovibles que perduran hasta que Cristo venga. Y ese día creo que es pronto. Solamente la Escritura, sola Escritura, sola fide, sola gratia, solus Christus y soli Deum gloria. Y a su nombre, gloria. Termino con estas palabras, amén, pero nos damos cuenta de que aún nos queda mucho por hacer, ¿verdad? Pero fundamentémonos no en lo que nos separa, sino en lo que nos une. Amén. Hay doctrinas de otros hermanos, digo hermanos porque predican un evangelio limpio, aunque tengamos distinciones doctrinales, doctrinas que nos separan congregacionalmente, que no nos dejan tener comunión con ellos, porque de alguna manera preservamos lo que creemos que es la sana doctrina, ¿verdad? Gloria al Señor. Pero el evangelio es uno, y si alguno predica otro evangelio, dice la Biblia, el tal sea anatema. Vivamos conforme a la palabra del Señor y seamos humildes y sencillos, amén, sabiendo que la Reforma poco a poco dio lugar a lo que conocemos hoy como la Iglesia de Cristo en el nombre del Señor. Hay un texto, y termino, un texto que me encanta, aleluya, que rompió y fue uno de los fundamentos de la Reforma.
aquel texto maravilloso que dice Pedro: mas vosotros sois real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Digo un detalle y os dejo con esto. ¿Qué significa ser real sacerdocio? No se lo dice al cuerpo de profesores ni al cuerpo de obreros. ¿Se lo dice a quién? A la iglesia. Toda la iglesia es sacerdote. ¿Y qué es un sacerdote? Es el que ministra las cosas de Dios a los hombres. Es el que ministra a los hombres lo que tiene de parte del Señor. El que medía. El profeta hablaba de Dios a los hombres y el sacerdote habla de los hombres a Dios. ¿Qué implica esto? Vosotros, Iglesia de Cristo, sois los sacerdotes de este tiempo, que Cristo tiene que usar para traer a otros a los pies del Evangelio. En el nombre del Señor. Que Dios os bendiga muchísimo y gracias por vuestro tiempo.